Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Marta Munguía es una estudiosa de la literatura y particularmente de la literatura mexicana, y tuvimos la fortuna de tenerla aquí en el Colegio de San Luis impartiendo la cátedra precisamente del programa de estudios literarios, la cátedra Manuel Calvillo 2024. Y precisamente el tema que abordó a lo largo de este curso tuvo que ver con la risa y la presencia de este elemento en la literatura mexicana. Es una mujer que, además de su trayectoria importante, tiene un estilo muy ligero de platicarnos y compartirnos para que todo el mundo le entienda. Y bueno, pues van a ver cómo nos lleva a través de los libros y de los autores a entender este elemento de la risa presente en estos libros, en estas obras, en estos autores. Comenzamos, bienvenidos. ¿Sabías que la risa también tiene un lugar en la literatura? Del 21 de octubre al 1 de noviembre, el Colegio de San Luis, a través de la Cátedra Institucional Manuel Calvillo, organizó el curso Facetas, Tonos y Orientaciones de la Risa en la Literatura Mexicana Actual. Este evento, impartido por la doctora Martelena Munguía de la Universidad Veracruzana, reunió a estudiantes, académicos y amantes de la literatura para reflexionar sobre el uso de la risa en textos mexicanos del siglo XX y contemporáneos. Durante el curso se abordaron distintas formas de expresión literaria, como la sátira, la parodia y la ironía, a través de autores claves como Jorge Ibargüengoitia, Rosario Castellanos y Fernando del Paso. Además, se exploraron géneros como la novela, el cuento y los híbridos, mostrando cómo el humor se convierte en un recurso para entender y analizar nuestra realidad. Este curso reafirmó la importancia de la literatura como un espacio para explorar temas complejos con ligereza y al mismo tiempo con profundidad. Si te interesan estos temas, síguenos en redes sociales para que estés al tanto de nuestras actividades. Me llamo Marta Elena Munguía Satarain y trabajo desde hace cerca de 20 años en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Sí, estoy en el Colegio de San Luis ocupando la cátedra Manuel Calvillo, que pertenece al programa de estudios literarios del colegio, y en este año pues recibí el inmenso honor de que se me asignara esta cátedra, que ¿en qué consiste? Pues es un compromiso de participar en las actividades académicas del programa de estudios literarios, y una de las formas de esta participación es impartir un curso sobre el área de mi especialidad para estudiantes de los posgrados, maestría, doctorado, egresados, y hay, otras actividades que hay que realizar. Entonces estaré 2 semanas, ya estuve la semana pasada, en el transcurso de esta semana, impartiendo un curso a estos estudiantes y a profesores, que más que un curso es un diálogo, ¿no?, con ellos. Ok, se trata de lo siguiente, de hacer un intento de volver a leer algunos textos fundamentales de la literatura mexicana que están escritos con el espíritu de la risa. Entonces, mi propuesta es que buena parte de la literatura mexicana, más allá de que sea novela, poema, ensayo, todas estas clasificaciones genéricas que usamos, más allá de eso, se han leído con mucha seriedad, con mucha gravedad, y a pesar de que hay una aceptación de que los mexicanos nos reímos de todo, y por cierto ahora
está muy vigente el tema por el asunto de la muerte, ¿no? Que cómo nos relacionamos con risa ante este fenómeno tan tremendo, y sin embargo con mucha frecuencia se niega la presencia de la risa, del sentido del humor en la literatura. Se suele pensar que la literatura mexicana es muy grave, es muy sentimental, es melancólica, y entonces la propuesta es que buena parte de la literatura mexicana está atravesada también por la risa, y por risa que suena de muy distintos modos. Entonces la idea es entrar a la revisión, a la relectura de algunos de estos textos para tratar de reconocer la literatura mexicana. Es una literatura que desde sus inicios, desde los tiempos de la colonia, está atravesada por muy distintos tonos, orientaciones de la risa. La risa es una expresión muy humana, ligada al humano. Incluso algunos filósofos han dicho, es lo que nos caracteriza como humanos. Solo el ser humano ríe. De ahí que se piense que la risa, y se pueda demostrar, está ligada al ejercicio de la inteligencia, de la crítica, de la distancia con respecto a uno mismo. Y entonces la risa se puede orientar en muchas direcciones. A veces es hacia los otros, porque vemos una parte discordante, no muy fluida, digamos, pero con mucha frecuencia también la risa está dirigida hacia uno mismo, cuando alcanzamos a tener esta tremenda conciencia de lo absurdos que podemos ser, lo ridículos que podemos ser, y entonces nada de lo que es humano es ajeno a la literatura. La risa, como los tonos trágicos, como los tonos sentimentales, han estado presentes en la literatura. Incluso no son universos disociables, no están separados. La risa complementa al llanto, y a veces el llanto puede derivar en risa, eso lo sabemos, pero tenemos muy fuerte esta tendencia a establecer fronteras, límites, separar, y en particular a raíz de la modernidad, ¿no? Se ha ido intentando distinguir, separar estas fronteras, y con mucha frecuencia se ha llegado a plantear que lo verdaderamente importante, trascendente en la cultura, en la creación cultural de los seres humanos, tiene que ver con lo serio, y lo serio entendido como lo respetable, lo grave, lo importante, ¿no? Y entonces se ha intentado marginar todas las manifestaciones ligadas a la risa, como que lo no muy importante, no digno de ser estudiado, e incluso se ha intentado hasta reglamentar, prohibir, ¿no?, la risa. Muchos regímenes así tiránicos, dictatoriales, han intentado prohibir la risa. Muchas religiones han intentado prohibir la risa, pero sin embargo eso está siempre presente en la vida humana y está presente en la literatura, y la literatura mexicana no ha sido ajena de ninguna manera a esta forma de estar en el mundo, que es colectiva, porque esto también es muy importante para pensar en la risa. La risa siempre implica una relación con los otros, una solidaridad con los otros. La risa crea grupos, la risa crea consensos, y todo esto que estoy diciendo así en términos tan generales viene a dar a las creaciones artísticas. Debo decir de entrada también que la risa no solo se ha expresado en la literatura, se ha expresado en todas las artes. Hay estudios sobre figuras
escultóricas, sobre la presencia del juego, de lo lúdico en ciertas creaciones musicales, ¿no? Por ejemplo, esta alegría, esta festividad que a veces expresa la música, pues esto también se vive en la literatura. Obviamente la manifestación de la risa en la literatura es universal, está prácticamente en todas las literaturas de todo el mundo, de todos los tiempos, y para no ir más lejos, pues ahí está en la tradición hispánica el Quijote, ¿no? Por ejemplo, donde uno puede percibir muy claramente cómo están trabadas estas dos actitudes vitales, la trágica, porque es muy trágica y a ratos podemos llorar con el Quijote, pero también está la risa, ¿no? Y nos podemos reír a carcajada plena. Entonces, prácticamente toda obra importante, significativa en la historia de la literatura, está atravesada por estas dos actitudes creativas, ¿no? Y bueno, como hay que seleccionar, no se puede revisar todo, hice una selección de textos de la literatura mexicana en el siglo XX y quiero insistir en que esto no significa que solo en el siglo XX se dé esta manifestación. Lo decía, se da en la literatura del siglo XIX y la anterior, ¿no? Pero tal vez la literatura del siglo XX para acá es la literatura que está más ligada a los jóvenes, la que les dice más. Y entonces hice una selección de algunos textos así pilares. Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo, que en su muy ya conocida y tal vez la novela más importante de él, Los Relámpagos de Agosto, como es una novela donde uno puede escuchar plenamente las carcajadas de un revolucionario que está escribiendo sus memorias para construir una figura heroica de sí mismo. Y entonces importa mucho ver cómo en estos intentos por autoglorificarse, por construir casi un monumento de piedra, ¿no?, sobre sí mismo, en realidad va desenmascarando lo tramposo que era, lo tranza, lo maleducado, lo perverso, lo malo que era como estratega militar, como en todo fracasa, ¿no? Entonces, bueno, hemos revisado, por ejemplo, una novela de este tipo, que es una novela paródica porque muchos generalotes de la revolución, algunos ya incluso desconocidos, escribieron sus memorias, justamente desde Álvaro Obregón, pasando por muchos otros, para dar cuenta de sus hazañas heroicas. Y entonces ahora, desde el siglo XX para acá, ya sabemos que la heroicidad siempre es muy relativa, es muy problemática, y mucho más cuando es el propio personaje el que intenta autoheroificarse. No hay gesto tal vez más absurdo que esto. Entonces, como la literatura, un escritor como Ibargüengoitia, al que por cierto le enojaba mucho que se le encasillara como escritor humorístico, porque él no se consideraba así. Y es que, claro, su escritura va mucho más allá que el humorismo, que siempre se ha entendido como algo banal, algo intrascendente. Entonces, hay muchas obras de la literatura mexicana que trabajan con estas distintas facetas de nuestra propia vida nacional, de nuestra historia. Por más increíble que parezca, la risa está controlada por cómo nos percibe la sociedad o cómo la percibimos. Siempre ha estado condicionada al momento histórico en el que pues, se dan las relaciones humanas. No es lo mismo la risa en el siglo XIX en Europa
o la risa hoy en el siglo XXI entre nuestras adolescentes? Bueno, pues este elemento también ha estado condicionado por el papel de la mujer, cómo se le entendía, qué se le permitía, y de eso vamos a platicar en este bloque con nuestra invitada, quien estuvo a cargo, como ya mencionábamos, de la Cátedra Manuel Calvillo del Programa de Estudios Literarios. Octavio Paz, todos lo sabemos, es un pilar en la cultura y la literatura mexicana del siglo XX. Es poeta y fue un gran ensayista, ¿no? Además, que cultivó una prosa sumamente pulida, poética. Y entonces Octavio Paz, como buen pensador, no fue ajeno a la risa. Y entonces les propuse a los participantes del curso que revisáramos un ensayo en particular de él, donde reflexiona sobre estas figuritas que uno puede ver en el Museo de Antropología de Jalapa, que tiene que ver con estas antiguas culturas prehispánicas, que son fabricaciones encontradas en tumbas, por cierto, muchas de ellas, pequeñas figuritas con caritas sonrientes, y así se les conoce, las caritas sonrientes, ¿no? Y entonces nos sirvió esta reflexión que hace Octavio Paz, no desde el punto de vista de la antropología ni de la arqueología, sino desde el punto de vista cultural y poético de la importancia de la risa, ¿no? Cómo desde estas culturas prehispánicas se cultivó la risa y están asociadas también a la muerte. Es decir, cómo esta percepción nos viene de muy, muy atrás. Ahora, hay que reconocer que en este ensayo, Risa y Penitencia se llama, el ensayo de Octavio Paz, tenemos una visión con un dejo negativo sobre la risa. Y a ver cómo está esto. Bueno, la risa ha recibido a lo largo de la historia de la cultura dos tipos de valoraciones. Hay una valoración negativa de asociar la risa a la caída del hombre, porque es el ángel malo, el ángel que se revela, el que ríe. En cambio, Dios no ríe para las religiones, y no ríe porque Dios es la suma perfección, no necesita de la risa. Y entonces se va asociando esta idea de la risa a la caída e incluso a la parte diabólica de la existencia, como el mal. Esto ha estado muy, muy fuerte a lo largo de muchos años, y por eso es que uno puede encontrar tratados medievales incluso donde se sanciona la risa. No se permite la risa, a diferencia de las culturas clásicas griegas, donde los dioses sí reían y hacían jugarretas, jugaban pues, y soltaban enormes carcajadas. En cambio, desde el desarrollo del cristianismo, del judaísmo, de la religión musulmana, la risa no está asociada para nada con los dioses, sino esta parte negativa. Y entonces durante mucho tiempo se ha asociado a la risa con lo feo. Aristóteles mismo en su Poética decía que la comedia era esa recreación de la parte fea de los vicios de los seres humanos, y que se usaba la risa para tratar de corregir esos males en la comedia. Y claro, desarrolla toda su teoría alrededor de la tragedia. Entonces pongo estos ejemplos nada más como hitos, ¿no?, de estas valoraciones, como por ejemplo el ciudadano, el buen ciudadano para Platón, pues no debe darse a esas grandes carcajadas, está mal visto. Y luego se habló mucho alrededor de la mujer, por ejemplo, cómo la mujer no debía reírse. Y en cambio esta cultura ha ponderado mucho la sonrisa como la manifestación casi angelical. Entonces por eso se ha pedido que las mujeres no se rían, que sonrían.
¿no? Esto sí ha sido valorado como estético. Y bueno, un poco Octavio Paz, heredero de toda esta visión, que recupera además esta visión diabólica de la risa que plantea Baudelaire en un estudio, en un largo ensayo sobre la risa. Al final de cuentas termina por proponer una visión negativa de la risa. Y entonces, si bien se trata de recuperar esta otra faceta que nos constituye como seres humanos, como vida cultural además, importa mucho tener en cuenta no olvidar estas visiones negativas, censuradoras de la risa. Claro que Octavio Paz ni es simplista, lo hace en un tono poético, pero sí es posible detectar este dejo despectivo y un tanto censurador sobre la risa. Ahora, bueno, es que hay que tener siempre en claro estas visiones históricas, ¿no?, sobre la risa. Y luego se desarrollaron muchos manuales, desde el cortesano, por ejemplo, en Italia, en el Renacimiento, de cómo el buen cortesano tenía que sonreír, tenía que tener una conversación achispada, pero nunca hacer escarnio a los demás, nunca burlarse de los demás. Y luego llega hasta el siglo XIX con ese conocidísimo manual de Carreño, ¿no?, donde también censura a quien suelta carcajadas. Eso no es de buena educación, hay que sonreír nada más. O sea, esto ha estado muy fuerte, esta presión, ¿no?, en toda nuestra historia cultural. Y entonces por eso vale la pena pensar en la recuperación y la reivindicación, ¿por qué no?, de la risa, y cómo ver esto en el arte. Ya sabemos cómo ha habido una cantidad de higienistas, fisiólogos, gente que se dedica a estudiar la fisiología y filósofos, por supuesto, que se han detenido a pensar que la risa en las mujeres debe ser controlada. ¿Por qué? Porque la risa, en principio, es una manifestación corporal. La risa se expresa en el cuerpo. Y entonces hemos crecido muy ligados a esta cultura de la negación y de la represión de lo corporal. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo es censurable, tiene que ser controlado, y como las mujeres han tenido que ser controladas todo el tiempo, entonces se ha sentido esta obligación de sacar tratados desde el púlpito, hacer llamados al control de la risa de las mujeres, en parte porque es satánica la risa y en parte también porque significa este descontrol del cuerpo. Y entonces la mujer se tiene que reprimir porque el papel de la mujer ha tenido que ser el del ángel del hogar, el reposo, la paz del guerrero, todo este tipo de frases, ¿no?, que fueron tan comunes a lo largo de la historia de la humanidad. Y entonces un ser que ríe siempre es un poco amenazante, porque la risa siempre tiende a desestabilizar, a no pactar, a destruir certezas. Y entonces no se está muy cómodo frente a alguien que pueda ser capaz de carcajearse, y entonces es mejor procurar y educar a las mujeres en la sonrisa nada más, para no negar su, ¿cómo decirlo?, su suavidad, la suavidad que siempre se ha pedido, la belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo en la historia de la cultura hay una estudiosa norteamericana que se llama Lisa Perfetti. Ella hizo un estudio sobre cómo muchos escritores, hombres, escribieron sobre la risa de las mujeres, y siempre con mucha desconfianza, cómo los personajes que se han reído han sido personajes, por ejemplo, se ha ligado mucho a la prostitución, ¿no?
La prostituta es la mujer que ríe, la loca. La loca es la mujer que además debe ser guardada, ¿no? Encerrada en un manicomio. Son las que se ríen en la historia de la literatura. Son locas, son prostitutas, son mujeres endiabladas, poseídas por el demonio. Y esto figura en muchas obras. Estoy tratando de pensar algún ejemplo de la literatura mexicana, pero es que ahorita estoy pensando en Noticias del Imperio, ¿no? Como todos los capítulos impares están hablados por Carlota ya vieja, ya envejecida, pero aquí se da una vuelta de tuerca a esta figura de la loca, porque se trata de una loca que está impugnando la historia oficial sobre esa invasión a México, sobre ese segundo imperio. Cuando los franceses vinieron, impusieron como emperador a Maximiliano. Entonces toda la novela, que es un montón de voces enfrentadas, a veces orales, a veces vienen de los archivos, pero toda esta novela está organizada en buena parte alrededor de estos capítulos impares, donde sintomáticamente la que habla es una loca, y es una loca que aparentemente está desvariando y está diciendo cosas muy problemáticas para la historia oficial, y se está burlando de esas pretensiones de grandiosidad que fue ese intento del imperio en México, ¿no? Entonces, como Carlota, desde esta visión oblicua, problemática, pone en duda la versión oficial de la historia y se burla de muchas convenciones. La literatura sirve. La literatura sirve. La literatura. Yo no sé efectivamente si tiene un servicio como tal la literatura, pero sí podría decir que el hecho de tener espacio y tiempo para poder escribir de forma creativa abre la posibilidad de expresar tus sentimientos, expresar tus emociones y expresar la forma en la que entiendes el mundo de una manera distinta. La literatura sirve para conocer otras formas de pensar, para conocer otras formas de vivir y de sentir en diferentes espacios de la historia, en diferentes espacios del tiempo, ¿no? Estoy convencida que la literatura no puede separar el aspecto estético del orden social y cultural en el que emerge. Pues es vital el aporte de la literatura y de los estudios sobre literatura para nuestra sociedad. Una sociedad que se deja seducir o que se ha dejado seducir, que nos hemos dejado seducir por el fenómeno de las redes sociales, de la hiperconectividad, lo digo entre comillas porque cada vez estamos menos conectados, ¿no? El detenernos a leer con atención, con paciencia, críticamente la literatura, por supuesto que nos da una visión crítica no solamente del propio fenómeno literario, sino de toda la sociedad, de lo que somos como sociedad, de los textos que producimos como sociedad y de cómo estamos leyendo como sociedad. En todo caso, está ahí para que la disfrutemos, para que nos enseñe también, ¿no? A mirar el mundo también de otra manera, o a conocer, ¿no? Más allá de nuestra realidad, otras realidades, ¿no? Ficcionales, que nos devuelvan a nuestra propia realidad reconvertidos, o a enseñarnos a ver también nuestra propia realidad de otra manera. Marta Munguía, quien es esta investigadora de la Universidad Veracruzana, que nació en el norte de nuestro país y combina como todos estos elementos para platicarnos también de una manera
muy interesante, cómo la risa permite ir desenmascarando ciertos discursos, y lo descubre ella de una manera muy interesante a través del análisis de ciertas obras, de ciertos autores de la literatura mexicana. Esto nos platica en el siguiente bloque. Acompáñenos. Me interesa mucho hacer énfasis cómo la risa se convierte en una forma de visión y de visión de muchas facetas de nuestra vida, de lo que nos atañe. O sea, cómo la literatura no es ajena a esta, y la visión de la risa se ocupa de darnos una perspectiva distinta, una perspectiva desenmascaradora de muchas de las mentiras que pueden albergarse en distintos tipos de discurso. El discurso de los políticos, por ejemplo, que ya sabemos que muchas veces es mentiroso, es demagógico, es falso. La literatura ha recreado estas formas para burlarse de esto. La literatura ha recreado la historia, y hay muchos estudios de estas relaciones complejas entre historia y literatura, incluso a veces poniendo en el centro de atención qué es más verdadero, el discurso que nos cuenta la historia, así con mayúsculas, o el discurso que se recrea en la literatura, la versión que recrean los textos literarios. Obviamente no todos son irónicos, no todos son paródicos, pero con mucha frecuencia estas recreaciones históricas echan mano de una perspectiva relacionada con las manifestaciones de la risa para ver desde otro ángulo esos personajes que no son tan heroicos, esas versiones que no eran tan reales. Todo Noticias del Imperio es una sacudida, es un cuestionamiento a las formas en las que se han contado las historias patrias, no las historias grandes. Quiero decir que no hay una sola forma de reír en la literatura. Quiero destacar este asunto, pues hay muchas formas, muchas tonalidades, muchas facetas de la risa, pero que todas están estrechamente ligadas a esta actitud crítica, a este sacudir certezas, verdades establecidas, valores impuestos. La risa siempre pone en duda, la risa siempre cuestiona, la risa es crítica, la risa por eso puede ser incómoda desde muchos puntos de vista. Y hay risas que suenan en inmensas carcajadas, hay otro tipo de risas que apenas percibimos, que no siempre nos resultan tan claras, porque tiene que ver también con nuestra actitud como lectores, ¿no?, ante esto. Es decir, ¿qué tanto puedo compartir, por ejemplo, una visión satírica que se usaba mucho, por ejemplo, en el siglo XIX sobre el cornudo, sobre el hombre engañado, ¿no? Y entonces este hombre engañado, para los valores de la época, pues era un hombre ridiculizable. Entonces, ¿cómo esto es cultural? En este sentido, la risa es histórica. Ya no necesariamente resulta algo gracioso con el que fácilmente podamos compartir esto, o estas recreaciones burlonas que se hacían. Hoy hablábamos en clase precisamente de esa figura que se le llamaba la marisabidilla, es decir, era a propósito de un ensayo de Rosario Castellanos, cómo la cultura patriarcal dominante construyó visiones burlonas sobre la mujer intelectual, la mujer que sabía, que tenía conocimientos. Y entonces esta visión patriarcal la exhibía, la hacía parecer ridícula en estas pretensiones de dominio y de poder cultural, ¿no? Entonces, bueno, siempre me interesa mucho enfatizar en el asunto de cómo la risa también es histórica,
porque también está estrechamente asociada al universo de valores ideológicos, religiosos, sociales, políticos, y cómo esto se va transformando con el correr de los años. Entonces, por eso tenemos que ser muy críticos también los lectores para ver de qué se está riendo cada una de las obras y a qué momento corresponde. Porque si nos relacionamos así, sin ninguna conciencia histórica, y entonces terminaremos por descartar mucha literatura antigua, ¿no? Por ejemplo, que se reía, no sé, pienso en algunos poemas de Quevedo, por ejemplo, muchos de estos escritores que eran misóginos y que hablaban mal de las mujeres, que las ridiculizaban. Sí, pero esto es muy importante de todas maneras, ver de qué se ríe el ser humano en cada momento de la historia, en cada cultura, qué es lo risible y qué es lo que no lo es. Entonces, por eso leer literatura es ver cómo hemos sido los seres humanos, cómo nos hemos transformado, de qué nos estamos riendo ahora. No es lo mismo. Hay un filósofo, Lipovetsky, que decía que la era de la modernidad es la era del humorismo, pero un humorismo, decía él, absolutamente banal, vacío, intrascendente, porque todos estamos obligados a ser humoristas, todos estamos obligados a tener sentido del humor. Y él ponía de ejemplo como los políticos, ¿no? Por ejemplo, cuando andan en sus campañas, tienen que exhibir un sentido del humor. O sea, esto se volvió un poco obligatorio. Los anuncios publicitarios, si quieren tener éxito, tienen que tener sentido del humor. Y entonces, esto es lo que se ha conocido como la trivialización también de uno de los fenómenos de la risa. Y esto es justamente lo que combate, en todo caso, la recreación artística de la risa. La risa artística no pacta con estas visiones estereotipadas porque va a trabajar, se va a componer justamente con las resonancias críticas que implica la risa. Entonces, la propuesta es que veamos la risa como una visión, como una postura vital ante el mundo, ante nuestras propias tragedias, ante nosotros mismos, ante los otros, y que no se despoja del sentido festivo también que lleva. Reír está asociado también con la alegría, está asociado con el renacimiento, con la fiesta. En la fiesta los seres humanos pueden reír, y no siempre en los actos solemnes, grandiosos. Entonces, esto importa mucho, ver cómo entra la literatura y se miran, se ponen a distancia crítica muchos de estos grandes momentos. Hoy precisamente hablábamos de en qué consistió la tesis de maestría de Rosario Castellanos, una de nuestras más importantes escritoras, ¿no?, a lo largo del siglo XX, y que todavía sigue siendo una figura imprescindible, ¿no?, en las letras mexicanas. Pues ella hace una tesis de maestría para obtener el grado en filosofía, y hace una tesis sobre cultura femenina. Entonces estábamos viendo cómo introduce una mirada irónica para poner en crisis, para someter a escrutinio así absolutamente desenmascarador todas estas reflexiones y desarrollos lógicos que se hicieron en la filosofía para demostrar que la mujer era un ser inferior, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja ella con la ironía? Diciendo, sí, está bien, yo soy inferior, yo, bueno, me atrevo a incursionar en este mundo tan masculino, aunque yo ni pienso. Y entonces, ¿esto por qué es irónico? Justamente porque está afirmando, parece compartir esos valores dominantes, y entonces ella los va subvirtiendo, les va poniendo
los va poniendo en la vitrina, prácticamente los está exhibiendo con todo el absurdo, ¿no?, que tenían. Y entonces esta es una tesis que se hace en 1950, antes de que las mujeres tuvieran el voto en México. Y entonces, como vemos aquí, la construcción de un discurso ensayístico, filosófico, pero al mismo tiempo que está absolutamente atravesado por esta visión irónica de la risa, que critica, que no pacta, que desenmascara. Y entonces por eso este trabajo de Rosario Castellanos se vuelve en un referente inolvidable, inevitable en toda la construcción del discurso feminista en México. Y entonces, bueno, yo les decía cómo ante una afirmación así tajante de la mujer es inferior, se puede contestar de muchas maneras, se puede uno relacionar de muchas maneras con una afirmación de este tipo, con la ira, con la violencia, con la agresión, con romper vidrios, ¿no?, incluso, o se puede responder con razonamientos lógicos, pero también la risa es una respuesta, y tal vez en el fondo sea la respuesta más efectiva, más provocadora y desarticuladora de todas las falsedades que anidan, ¿no?, en ese tipo de discursos. Bien, en este último bloque nuestra invitada nos va a ir platicando cuál es la importancia de detectar no solo el elemento de la risa, sino en general analizar ciertas obras en el contexto histórico y social en el que se desarrollaron y cómo entenderlas, qué nos aportan. Siempre la literatura tiene un mensaje que darnos, un retrato que mostrarnos del año en el que se hicieron, de cuál era el contexto, de cómo se relacionaban las personas, las clases, el poder, en fin. De esto y más platicamos con ella en este último bloque. En una visión muy productivista, primitiva, se impugna, ¿no?, el sentido de los estudios literarios en sí mismos, como que no produce uno nada, ¿no? Sin embargo, es muy importante este nexo que conservamos en las universidades de la antigua tradición humanística, donde es muy importante, resulta crucial voltear a ver los fenómenos humanos, las expresiones humanas, y el arte es una de las expresiones humanas más importantes que nos hablan mucho sobre quiénes hemos sido, cómo hemos sido, con qué hemos soñado, cómo hemos construido imágenes de nosotros mismos, cómo ha evolucionado el pensamiento. En otras palabras, quiero decir que la literatura es una práctica absolutamente imprescindible para entender la historia de la humanidad, para entender nuestro presente, porque la literatura parte de y comparte ética, comparte
conocimiento. La literatura es una fuente de conocimiento que corre por otro camino muy distinto del conocimiento que se genera desde el pensamiento científico, riguroso, metódico. La literatura es otra forma de acercamiento a la vida, y entonces sin esta parte pues estamos incompletos, no terminamos de entendernos, no somos máquinas, somos seres cambiantes, lúdicos. El juego ha sido y es una parte esencial en nuestra vida, y el arte está muy relacionado con el juego, con este imaginar mundos que es tan humano, ¿no? Cómo imaginamos otros mundos, cómo los hacemos posibles. Entonces, sí, en algunas ocasiones se ha dicho que no vale la pena gastar en esto, pero afortunadamente y a pesar de todo, contra viento y marea, se han sostenido centros de estudio y programas de estudio, de licenciatura, de maestría, de doctorados, posgrados, que impulsan el conocimiento de la literatura. Entonces, durante mucho tiempo se concentraba esta actividad de conocimiento, de hacer análisis. Se supone que los críticos literarios somos mediadores. Ayudamos a que la gente lea. En teoría deberíamos hacer eso, no siempre lo logramos. Que lea mejor, que lea de manera más completa, que se fije más en los detalles de qué significa una creación literaria, una novela, un poema, cómo está construyendo un autor los sentidos que anidan en un texto, ¿no? Entonces, es muy importante que las universidades se sigan haciendo responsables de este proceso de formación de especialistas en literatura, no solo porque nuestros egresados enseñan lenguaje, ¿no? Por ejemplo, enseñan gramática, sino también porque tienen que cumplir estamos obligados a cumplir con esta misión de acercar a los lectores a la literatura, que cada vez está siendo más difícil por la penetración terrorífica, ¿no? de pseudoarte, pseudoliteratura, de esta fuerte presencia de la imagen, ¿no? Por ejemplo. Pero la literatura sobrevive, se transforma, siempre cambia, siempre está ahí. Y entonces, qué bueno que ahora haya centros diversos a lo largo de todo el país donde se investigue cómo ha sido nuestra literatura, cómo hay diferentes formas de expresión artística en este arte verbal. Y entonces el Colegio de San Luis se ha vuelto pues una institución de referencia, ¿no? en los estudios en nuestro país, justamente por la atención al estudio, por ejemplo, de las tradiciones orales, de los impresos, de la literatura del siglo XIX, pero también están abarcando estudios muy contemporáneos, ¿no? Y esto también lo tenemos en la Universidad Veracruzana. Hace poquito estuvimos celebrando el 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Es que una universidad sin estudios literarios no es una universidad, es en realidad un tecnológico. Una universidad que se precie de tal tiene que incorporar los estudios y las perspectivas humanísticas, porque desde estos centros se genera conocimiento sobre nuestra cultura, cómo nos conocemos, cómo nos situamos a nosotros en el mundo y con respecto a nosotros mismos también. Si no conocemos estas
expresiones esenciales. Toda universidad debería tener estudios de música, ¿no? Por ejemplo, de artes, pues. Y hay algo que resulta muy necesario, que tiene que ver con esta exigencia actual de volver a vincular la literatura con el arte, porque durante mucho tiempo se desvinculó y entonces los estudiosos de literatura agarramos caminito por ahí para verlo como un asunto meramente técnico y entonces desarrollamos una terminología pavorosa de repente para estudiar un texto literario que nadie nos entendía y que nos sacaban la vuelta durante mucho tiempo de qué estás hablando, ¿no? Una jerga hiperespecializada, y hubo un momento en el que parecía que estábamos perdiendo este vínculo con la gente común, normal. Y entonces ahora afortunadamente hay una vuelta a hablemos en cristiano, hablémonos en cristiano, dialoguemos con el otro, porque los estudios literarios tienen mucho que ver con esta actitud de diálogo, de escuchar al otro también y de pensar la literatura como este mundo, este horizonte que nos saca de nosotros mismos, de nuestro encierro, de nuestros valores muy afirmados, muy sólidos, muy petrificados. La literatura siempre sacude y en esa medida es un horizonte, es una ventana abierta hacia lo otro, esa otredad, ¿no?, tan famosa de la que se habla ahora. Y entonces por eso vale la pena y mucho recuperar los estudios literarios que apelan a todas estas necesarias visiones críticas, visiones no complacientes. Así que, qué felices somos todos. No, también hay que sacudirse, hay que pararse en los zapatos del otro, y eso tiene mucho que ver con la literatura. Sí, la literatura y los estudios literarios no son ni deben ser nada ajenos a las vivencias de los seres humanos. Si lo pensamos bien, mucha de la literatura latinoamericana actual está muy centrada en la recreación de estos mundos de violencia, porque es un fenómeno que sacude y que es necesario enfocar no solo desde la sociología, no solo desde la economía, ¿no? Ya sabemos que mucho la violencia tiene que ver con injusticias, con desajustes de un sistema económico que no ha sido equitativo, ¿no?, para la gente. Entonces, la literatura implica también el buceo en este tipo de problemas para ver qué pasa, qué perfiles, por qué el ser humano puede llegar hasta, pues, desarrollar unas violencias inimaginables, ¿no?, de pronto. Es decir, nada le es ajeno a la literatura, nada nos tiene que ser ajenos a los que estudiamos literatura, y esto está muy ligado a lo histórico, por supuesto a lo social, a lo filosófico. La literatura no es ajena a nada de esto. Y bueno, si queremos volver a formar a nuestros estudiantes en valores humanísticos, tenemos que agudizar la sensibilidad de los muchachos también. Bueno, muchas gracias. Nada más una invitación a que volvamos a leer literatura mexicana y a que la leamos con esta apertura de expectativas, que no solo vamos a ver discursos amorosos, grandiosos, también vamos a ver ahí los discursos ligados a la risa y a muchas formas de risa, porque el ser humano tiene muchas formas de reír. Y muchas gracias por esta ocasión para charlar. Bueno, pues ojalá que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros lo disfrutamos haciendo en esta charla que tuvimos con esta experta, con esta investigadora, con la doctora Marta Munguía,
quien nos visitó aquí en el Colegio de San Luis y que sin duda dejó importantes aportaciones a sus alumnos, a sus colegas y por supuesto a nosotros a través de este programa. Gracias por habernos acompañado, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí desde el Colegio de San Luis. Pásenla bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Ya está disponible el nuevo número de la revista del Colegio de San Luis, donde podrás encontrar publicaciones variadas relacionadas con la historia, la literatura, la ciencia política, las relaciones internacionales, la antropología y los estudios de agua y sociedad. Consúltala de manera gratuita en su página web. Se realizará el simposio Agricultura Digital, desarrollos destinados a la producción y comercialización de la agricultura familiar, el 12 de diciembre a las 11 horas a través del canal de YouTube de la Red Latinoamericana para la Innovación Rural. Escuche el nuevo episodio del podcast Ciencia al Aire, donde el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social nos platica sobre el tema de la interculturalidad. Búscanos en Spotify como Ciencia al Aire y no te pierdas de próximas actualizaciones. Consulta el nuevo número de la revista Epectasy, Explorando la Realidad Humana. Revísala en sus redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.